No imaginaba que algo tan simple como una vacante de trabajo pudiera cambiar mi vida para siempre. En ese momento estaba en una etapa de mi vida en la que todo parecía monótono. La universidad estaba por terminar, los planes profesionales no avanzaban y solo quería estabilidad, una rutina. Fue entonces cuando, casi por casualidad, encontré la oferta de trabajo como auxiliar en una morgue. Sé lo que estarás pensando ahora. ¿Morgue? ¿Cómo aceptaste? La verdad es que en ese momento no pensaba en las implicaciones emocionales o psicológicas de un trabajo como ese. Necesitaba un empleo, algo que me asegurara algún ingreso mientras intentaba encontrar mi camino. Explicó que el trabajo consistía en manejar los cuerpos que llegaban a la morgue, desde la recepción hasta la organización de los documentos y el mantenimiento del lugar. No parecía algo que me asustara. De hecho, no le tenía miedo a los cadáveres. Simplemente pensaba que era una parte más de la vida, algo natural. Tal vez esa fuera mi mayor ingenuidad. Comencé el trabajo un martes, justo después del almuerzo. La morgue estaba en un edificio antiguo, en el centro de la ciudad. La estructura era inmensa, pero el lugar tenía un aire opresivo, como si las paredes siempre estuvieran cargadas de algo inexplicable. Al entrar, me encontré con un ambiente frío, con luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El olor, ese peculiar olor a formol y algo más antiguo, estaba en el aire. Pero era algo a lo que pronto me acostumbraría. Al menos, eso era lo que pensaba. Me informaron que mi tarea era relativamente sencilla. Debía ayudar a organizar los cuerpos, preparar la documentación para los registros y, en algunos casos, asistir en la limpieza de los depósitos de cadáveres. El jefe de la morgue, un hombre que se presentó como Doctor Rafael, explicó que el flujo de cuerpos variaba, pero que no era algo tan inusual. Si eres sensible a estas cosas, dijo, tal vez este no sea el trabajo adecuado para ti. Pero, sinceramente, estaba tan aburrido de la vida en ese momento que acepté cualquier cosa. Los primeros días fueron tranquilos. No había nada fuera de lo común, pero había algo raro en el aire, algo que no lograba entender. No eran los cuerpos en sí, sino el ambiente. El silencio casi absoluto, excepto por el zumbido de las lámparas fluorescentes que a veces resonaban en el fondo. Los pasillos fríos, oscuros, y la sensación de estar siendo observado constantemente. Pero esos sentimientos eran solo instintos primitivos, ¿verdad? No había nada real allí, ¿cierto? Me convencía de eso cada día. Fue un miércoles, exactamente una semana después de mi primer día de trabajo, cuando ocurrió algo realmente extraño. Estaba solo en el depósito, organizando algunas fichas antiguas de autopsias, cuando escuché un ruido proveniente de la cámara frigorífica, donde se almacenaban los cuerpos. Pensé que podría ser un fallo en el funcionamiento, tal vez algún compartimento que se había soltado, pero el sonido no cesaba. Era un ruido sordo, como si algo se estuviera moviendo allí dentro. Mi primer impulso fue ir hasta la cámara para verificar, pero una sensación de incomodidad se apoderó de mí. El lugar estaba demasiado silencioso para ser normal, y sabía que si iba allí, tendría que enfrentar algo que no quería. Después de unos segundos, el sonido cesó abruptamente. En ese momento, ya comenzaba a dudar de mi propia cordura. Estaba cansado y asustado, y eso se iría intensificando conforme pasaban los días. Pero seguí adelante. La necesidad de mantener el empleo pesaba más, y poco a poco, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. En el segundo mes de trabajo, comencé a notar que la morgue tenía una rutina propia. No era solo la recepción de cuerpos, lo que parecía más un flujo constante de vida y muerte entrelazándose. Había algo más profundo, algo que no podía explicarse por simples coincidencias o azar,
Cada vez más veía sombras que se movían, pero cuando me giraba no había nadie allí. Una de las cosas más desconcertantes era la relación que los empleados parecían tener con el lugar. Hablaban sobre la morgue como si fuera una entidad, algo vivo, algo que debía ser respetado, pero que también podía rebelarse contra ti si no eras cuidado. El doctor Rafael, que para ese entonces ya me parecía más una figura enigmática que un simple jefe, a veces hablaba en un tono bajo sobre respetar a los muertos, como si hubiera algo sagrado en esa profesión. Pero nunca explicaba exactamente de qué estaba hablando. Lo que más me perturbaba, sin embargo, eran los cuerpos. Algunos aparentemente parecían diferentes. Había uno, un hombre alto y delgado, que parecía tener una sonrisa extraña en el rostro, incluso después de muerto. Sé lo que estás pensando. Solo estaba muerto. La sonrisa podría ser una reacción del cuerpo después de la muerte, pero no era eso. La sonrisa parecía intencional, como si estuviera divirtiéndose con mi presencia, observándome con una calma siniestra. Comencé a tener pesadillas frecuentes con ese cuerpo. Aparecía en todos mis sueños, siempre sonriéndome, y en uno de esos sueños me dijo: «Nunca vas a salir de aquí, nunca vas a escapar». Desperté empapado en sudor frío y esa noche ya no pude dormir más. El miedo comenzó a infiltrarse lentamente en mi mente, como una enfermedad insidiosa. Los otros empleados parecían no notar o no importarles lo que estaba sucediendo. O tal vez estaban tan acostumbrados a la muerte que todo eso les parecía normal. Pero para mí, cada vez se hacía más difícil lidiar con la sensación de estar siendo observado, de escuchar susurros en la oscuridad, de ver sombras que no estaban allí cuando encendía las luces. Pero, a pesar de todo, me quedé. Estaba atrapado. Porque, en el fondo, el trabajo en la morgue se había convertido en una prisión invisible y sentía que, aunque quisiera irme, no podría. Algo me estaba reteniendo allí y, aunque intentara escapar, algo me decía que no sería tan sencillo. Con el paso de los meses, el ambiente de la morgue comenzó a afectar mi cordura de maneras que no podía prever. Mi mente se estaba convirtiendo en un laberinto de dudas, miedos, recuerdos distorsionados. Cada cuerpo que llegaba, cada autopsia, parecía añadir una capa de terror a mi percepción de la realidad. Las voces comenzaron a volverse más audibles. A veces, durante la noche, escuchaba el sonido de pasos resonando por los pasillos vacíos o el murmullo de susurros apagados. Fue durante una noche particularmente extraña, mientras estaba solo en el turno de la madrugada, cuando las cosas comenzaron a volverse insoportables. Estaba organizando unos documentos en la sala de archivos cuando escuché, de nuevo, el ruido proveniente de la cámara frigorífica. Pero esta vez no era solo el sonido de objetos moviéndose. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta. Golpeaban con fuerza, como si pidieran salir. Sabía que eso no era normal. No había nadie allí, pero los golpes continuaban, ahora más frenéticos. Me acerqué lentamente a la puerta, sin saber qué hacer. Cuando puse la mano en la perilla, los golpes cesaron. Me quedé congelado. Algo estaba mal. No debería haber abierto esa puerta, pero, como si estuviera bajo algún tipo de trance, la abrí. Y allí, dentro, estaba el cuerpo de aquel hombre delgado, con la sonrisa grotesca aún en el rostro. Pero lo que me hizo perder completamente la razón fue el hecho de que él se estaba moviendo. Su cuerpo se retorcía como si intentara levantarse. Sus manos, pálidas y rígidas, comenzaron a golpear la puerta como si quisieran salir. Caí hacia atrás, mi corazón latiendo desbocado. En pánico, cerré la puerta y la trabé con fuerza. Pero cuando miré hacia atrás, él ya estaba allí, de pie, mirándome con esos ojos vacíos.
y entonces susurró: «Te lo advertí». No sé cuánto tiempo estuve allí, parado, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Mi cuerpo estaba tenso y una sensación de frío absoluto se apoderó de mí. La voz que había escuchado, el toque de las manos golpeando la puerta, eso no podía ser real, ¿verdad? Simplemente estaba perdiendo la razón. Debía ser algún tipo de alucinación. El cansancio, la soledad, la rutina repetitiva y opresiva, todo eso me estaba afectando de una manera que no podía controlar. Pero entonces, el silencio. Por un momento me quedé sin aliento, tratando de escuchar cualquier sonido que confirmara que lo que estaba viendo era fruto de mi mente. Nada. El silencio se extendió como una sombra densa, y poco a poco traté de racionalizar lo que había sucedido. Al principio pensé que tal vez el cansancio me había dejado sensible o quizás fuera algún tipo de broma de los otros empleados. Pero a medida que los días pasaban, las cosas se volvían más intensas. Esa sensación de estar siendo observado ya no era solo una impresión. Sabía que alguien estaba allí, observándome, esperando el momento adecuado para actuar. Comencé a ver cosas por el rabillo del ojo. Sombras que no pertenecían a nadie. Figuras que se movían demasiado rápido para ser identificadas. Y lo peor de todo, ya no podía confiar en mis propios sentidos. Los susurros seguían, pero ahora venían de lugares distintos, como si la propia morgue estuviera viva. Fue en una de esas noches, durante mi turno, cuando ocurrió algo realmente extraño. Estaba solo en el depósito de cuerpos, revisando las fichas de identificación cuando, de repente, escuché una voz suave y casi inaudible. Era un susurro, un nombre. «Ricardo», dijo, como si alguien me estuviera llamando. El miedo me paralizó instantáneamente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La morgue estaba vacía. La luz de la lámpara fluorescente parpadeó algunas veces antes de estabilizarse, haciendo que el ambiente se volviera aún más sombrío. Estaba solo. Estaba seguro de ello. Entonces, la voz se repitió: «Ricardo». Mi respiración se aceleró. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Fui hacia la puerta y miré por el pasillo. Nada. El miedo, la duda, todo comenzaba a mezclarse en mi mente de una manera que ya no podía distinguir qué era real y qué no lo era. Fue cuando entré en la cámara frigorífica para revisar un cuerpo que algo extraño ocurrió. El cuerpo, el mismo cuerpo del hombre delgado, con la sonrisa grotesca, estaba en un estado completamente diferente. Sabía que debería estar en rigor mortis, pero parecía estar respirando. Lenta, de forma irregular, pero su abdomen subía y bajaba, como si estuviera vivo. Quería correr, pero no pude. Mis piernas estaban pegadas al suelo, mi cuerpo paralizado por el miedo. Fue entonces cuando lo vi. Sus ojos, esos ojos vacíos, estaban abiertos y me miraban directamente. Me observaba como si me estuviera desafiando, como si esperara algo de mí. Una sensación de impotencia se apoderó de mí, como si estuviera siendo manipulado por algo más allá de mi comprensión. Y entonces escuché la voz nuevamente, esta vez más clara, más fuerte. «Ven aquí, Ricardo. Estás aquí para quedarte. La morgue te va a tragar. No hay forma de escapar». Desesperado, finalmente logré moverme y salí corriendo. Cerré la puerta de la cámara frigorífica con fuerza, como si eso fuera suficiente para alejarme de todo lo que estaba sucediendo. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo la puerta la que debía cerrarse. Lo que estaba ocurriendo allí no podía ser ignorado. Esa noche finalmente me di cuenta de que la morgue no era solo un lugar donde se almacenaban cuerpos. Tenía algo más. Algo siniestro. Desperté al día siguiente con la sensación de haber sido aplastado por un peso invisible. No pude dormir.
Ya no podía distinguir entre lo que era una pesadilla y lo que era la realidad. Los rostros de los muertos estaban constantemente en mi mente. Los susurros me rodeaban y sentía la presión creciente de algo que no podía controlar. Comencé a evitar ciertos lugares de la morgue, la cámara frigorífica, el depósito de cuerpos. Sabía que, de alguna manera, esos lugares estaban relacionados con lo que me estaba sucediendo, pero no podía escapar. Sentía una extraña atracción, una necesidad de volver, de enfrentar lo que estaba ocurriendo. Era como si la propia morgue me estuviera llamando, queriendo que formara parte de ella, de alguna manera. Fue cuando llegó una nueva muerte. Un hombre aparentemente normal, sin ninguna característica que llamara la atención. Pero cuando lo miré por primera vez, algo dentro de mí estremeció. Sus ojos estaban vacíos y su expresión era de una calma siniestra, como si supiera que ya estaba muerto incluso antes de llegar allí. Estaba solo en el turno y cuando fui al depósito me encontré con el cuerpo del hombre tendido sobre la mesa de autopsias. Lo que vi fue una visión que jamás olvidaré. La piel del hombre se retorcía, como si intentara librarse de las ataduras que lo mantenían allí. Vi su boca moverse, formando palabras imposibles de oír, como si estuviera tratando de decirme algo que no pude entender. En ese momento, la línea entre la realidad y la locura se deshizo por completo. Estaba perdido. Sabía que ya no estaba solo en ese lugar. Algo me estaba observando, rodeándome, tratando de alimentarse de mi cordura. Estaba siendo devorado por la oscuridad, por la muerte. Ya no podía soportarlo más. No podía más con la presión. Fui a ver al doctor Rafael y pedí la renuncia. No podía seguir. Ya no podía distinguir qué era real y qué no lo era. Estaba volviéndome loco. Cada día la morgue parecía consumirme más y más. Sabía que tenía que salir, pero ¿y si no lo lograba? Fui despedido de mi trabajo ese mismo día. El miedo ya se apoderaba de mí. Mi mente estaba completamente perturbada. Pero lo que ocurrió después, bueno, nunca podré explicarlo. En los 5 años siguientes fui tratado. Hice terapia, tomé medicación, pero las pesadillas nunca desaparecieron por completo. La sonrisa de aquel hombre, la sensación de estar siendo observado, los susurros, aún están conmigo en algunos momentos, pero hoy, finalmente, puedo respirar con más facilidad. Mi salud mental volvió a la normalidad, o al menos ahora puedo fingir que todo eso fue solo una fase difícil de mi vida. Pero la pregunta que siempre queda, la que nunca puedo dejar de hacerme, es la siguiente. ¿Qué realmente sucedió en la morgue? ¿Estaba volviéndome loco? ¿O había algo más en ese lugar? Algo que no podemos comprender, pero que, de alguna manera, logró manipular mi percepción de la realidad. ¿Alguna vez has tenido una experiencia como esa? ¿Te has sentido atrapado en un lugar o en una situación que parecía devorar tu cordura poco a poco? ¿Has escuchado algo que no puedes explicar? Porque al final, eso es lo que más me asusta. Saber que hay cosas en el mundo que no podemos entender, que no podemos escapar y que a veces nos acompañan durante toda la vida.